de manera energizada. Entonces, hay diferentes versiones de la norma. Por ejemplo, la norma del 2004 preveía solo estos niveles. Nivel 0 o categoría 0 hasta nivel 4 o categoría 4. El nivel 0 es el nivel de menor energía radiada, la menor energía incidente sobre una persona, y el nivel 4 era el nivel máximo de energía radiada de manera segura. ¿Por qué se tenía esta limitación? Básicamente era una limitación técnica. En ese momento, hasta el año 2012, 2013, no habían trajes de protección contra arco eléctrico que soportaran energías superiores a 40 calorías por centímetro cuadrado. Ya en la actualidad, las empresas que desarrollan ese tipo de tecnología, elementos de protección personal, han desarrollado trajes que soportan hasta 100 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo un traje de 100 calorías por centímetro cuadrado y se presenta un arco eléctrico de 100 calorías por centímetro cuadrado y yo estoy a la distancia de trabajo, ¿qué me garantiza el traje? Que yo, que estoy dentro del traje, no voy a sufrir quemaduras por encima del primer grado. Entonces, me voy a quemar, sí, un poquito, enrojecimiento de la piel, seguramente un dolor leve, pero no va a sufrir nada grave. Entonces, de acuerdo a eso, pues, esas limitantes se han ido rompiendo. La norma actual, ¿qué nos dice? No lo va a colocar limitantes. Si usted encuentra que un fabricante le entrega equipos, elementos de protección personal que soporten 200 calorías por centímetro cuadrado, usted catalóguelo. Llame a eso nivel H, 200 calorías por centímetro cuadrado. ¿Cierto? Por norma, en este momento vamos a sacar. Pero si en el futuro se desarrollan trajes de mayor soportabilidad de energía, pues usted puede seguir incrementando hasta donde quiera. Ya no hablamos de nivel o categoría 0 hasta nivel o categoría 4, sino de nivel A, B, C, D hasta donde nos lleve la técnica, realmente. Para categorías A, B y C, ¿qué se exige? Vamos que son las categorías en las cuales se encuentra catalogado la mayor parte de los tableros en sistemas residenciales comerciales, diferentes a los switchgear, ¿sí? Básicamente lo que se exige es aquí lo vemos ver. Ropa con materiales que no se quemen, no se fundan. Por ejemplo, no es correcto trabajar con materiales poliméricos estilo poliéster. Con muy poca energía, con menos de 3-4 calorías por centímetro cuadrado, ese tipo de ropa se quema y al quemarse se suele pegar a la piel. Entonces, es más seguro trabajar sin ese tipo de ropa, desnudo por ejemplo, que trabajar con este tipo de ropa. La quemadura producida por ese tipo de poliéster es mayor que la quemadura producida por el arco eléctrico directamente sobre la piel. Estas categorías bajas, A, B y C, ¿qué se recomienda trabajar? Básicamente con materiales de fibras naturales no tratadas. Por ejemplo, pantalones en algodón, drill o jean, camisas en algodón, drill o jean, lógicamente algodón no tratado. Para niveles superiores, cuando ya hablamos de 25, 40 o más calorías por centímetro cuadrado, ¿qué se suele trabajar? Polímeros resistentes al fuego, como por ejemplo, ¿en qué material es la ropa de los bomberos? Un material que también se utiliza, por ejemplo, para los chalecos antibalas. Kevlar. Entonces son trajes que típicamente son construidos en Kevlar. Para niveles por encima de 100 calorías por centímetro cuadrado, ya no se requiere solo de la tela de protección térmica, sino también elementos de protección mecánica. Entonces son trajes que vienen
similar a los trajes que utilizan las personas que desactivan bombas. Entonces, traje en Kevlar con protección metálica. ¿Esa protección metálica para qué sirve? Para disminuir el impacto del arco eléctrico. Cuando se produce un arco eléctrico, es básicamente aumentar la temperatura de la región por la cual circula esa corriente grande de 30 a 40 grados centígrados a 30.000, 40.000 grados centígrados. Es un aumento súbito de temperatura en un tiempo muy corto. ¿Qué genera eso? Un aumento de presión muy fuerte. Estamos hablando de que un arco de 40 calorías por centímetro, que genera una energía incidente de 40 calorías por centímetro cuadrado, puede generar del orden de 1.5 toneladas por pie cuadrado de presión. Es decir, si un cuerpo normal tiene entre 4 y 5 pies cuadrados, ese cuerpo se ve sometido a una fuerza del orden de las 5 o 6 toneladas. Es un arco eléctrico que uno lo puede sacar 3 4 metros volando hacia atrás. ¿Sí? Le rompe uno las costillas, toda esa parte mecánica también tiene que ser absorbida por el traje. Entonces, en categorías altas, el traje no solo absorbe energía térmica, evita que la persona se queme, sino absorbe energía mecánica, evita que esa persona sufra un trauma fuerte. Aquí lo que debemos hacer es, como encargados de la parte de seguridad industrial, es aprobar estos esquemas de protección personal. Entonces, básicamente aquí lo que decimos es: estoy aprobando estos elementos de protección personal. Listo. Es lo primero que debe hacer. Entonces, debe haber una acción específica de la persona encargada de seguridad diciendo si ese esquema de protección contra arco eléctrico es adecuado, por lo cual yo lo apruebo. Entonces, por eso este tipo de software, desde el punto de vista legal, requiere este tipo de aprobación. seleccionamos la NFPA versión 2018, que es la que tiene esa clasificación, y decimos OK. Entonces ya ajustamos los parámetros de arco eléctrico. Y ahora lo que nos queda es hacer el cálculo de arco eléctrico. El cálculo de arco eléctrico se hace haciendo clic sobre este botón. Le damos nombre al archivo de salida. E iniciamos el cálculo. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos que el nivel de arco no pudo ser determinado. Se tiene una corriente de arco eléctrico de 11 kiloamperios, pero el nivel de arco no fue determinado. ¿Por qué? Básicamente porque cuando se tiene una sola protección, este programa tiende a generar este tipo de resultados. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? Lo que vamos a hacer es colocar otro interruptor en este alimentador, acá en esta zona. Entonces vamos a al módulo de edición, colocamos otro interruptor de baja tensión, a la entrada del alimentador, y vamos a colocar las especificaciones de este interruptor CB1 en este interruptor CB0. ¿Cómo se hace eso? Vamos a CB1 y en este botón, hacemos clic sobre ese botón. Lo que estamos haciendo es copiar todos los parámetros de ese interruptor para posteriormente pegarlos en otro interruptor. Entonces, hacemos clic sobre este interruptor, nos aparece un mensaje que nos dijo que han sido copiados los parámetros de este interruptor como
elemento por defecto. Ok. Aquí podemos salir, o aquí en esta barra inferior vamos y buscamos el interruptor CB0, el que acabamos de colocar, el nombre que ustedes le hayan dado. En este caso para mí es CB0. Y le decimos pegar los parámetros que copiamos previamente. Al hacer esto, si ustedes ven, especificamos en CB0 el mismo interruptor que teníamos aguas abajo y con las mismas y con los mismos ajustes. Ya habiendo hecho eso, volvemos a correr nuestro estudio de arco eléctrico y esperamos los resultados. ¿Recuerdan cuál es la corriente? Porque en las celdas aparece al flash nivel 1, no nivel ABC. Porque utilizan la normatividad del 2009. Eso era categoría nivel 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? A partir del 2012, la NFPA 70 se actualizó y cambió de nivel de 0, 1, 2, 3, 4 a ABC. Si aparece 0, 1, 2, 3, 4, es porque están utilizando normatividad del 2009 o anterior. Ahí tiene mal especificada la protección. La primera instalación. Lo que nos esperamos. Luego va a este interruptor con una propiedad y ¿qué información nos arroja este estudio de arco eléctrico? Vamos primero aquí donde dice Display Options. Este es otro problemita que tiene, yo no sé por qué siempre por defecto no muestra unidades, entonces le decimos mostrar unidades. Por defecto debería mostrar las unidades, creo yo. Y seleccionemos también esta opción. Ese es el tiempo de disparo, el tiempo de despeje del falla. Aquí al lado izquierdo, este botón que parece un computador, la pantalla de un computador. Entonces, Display Options, mostrar unidades y seleccionamos que muestre el tiempo de despeje de falla, FST. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este estudio de arco eléctrico? Primero, corrientes de arco eléctrico y cortocircuito. ¿Recuerdan cuál era la corriente de cortocircuito en este nodo? 22 kiloamperios. Entonces, si ustedes ven, la corriente de arco eléctrico es inferior a la corriente de cortocircuito. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? ¿Cómo se calcula la corriente de cortocircuito? Asumiendo que tenemos una falla con resistencia de 0 ohms. ¿Sí? Falla ideal. Cogí los dos barrajes y los uní por una llave inglesa. Es una falla con resistencia prácticamente nula. Cuando se hace un estudio de arco eléctrico, pues ¿qué se requiere para que se presente arco eléctrico? Que la corriente circule a través del aire, ¿cierto? Ese aire pasa de gaseoso a plasma. Ese arco no tiene resistencia cero. Pues uno de los parámetros de cálculo de este estudio es cuál es la longitud del arco eléctrico y de acuerdo a la corriente cuál va a ser la resistencia de ese arco eléctrico. Entonces, como ya tenemos un arco eléctrico que tiene cierta longitud y cierta resistencia, pues la corriente de arco eléctrico es mucho menor que la corriente de cortocircuito. A medida que la distancia entre barrajes aumenta la longitud del arco eléctrico, aumenta la resistencia del arco eléctrico, disminuye la corriente del arco eléctrico. Todas esas ecuaciones para cálculo de longitud de arco, resistencia de arco, se encuentran en la IEEE
1584 o en la NFPA 70E. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Corrientes de cortocircuito. Segundo resultado, el nivel del cortocircuito. ¿Este nivel para qué sirve? Lo principal, para la selección de EPPs. Entonces, si yo ya sé cuál es el nivel de cortocircuito en este tablero, pues yo voy y especifico que cuando se vaya a hacer mantenimiento en línea energizada en este tablero, se debe tener un EPPs de por lo menos nivel B. Nivel B, ¿cuál era la energía radiada que llegaba a la persona a la distancia de trabajo? 45 centímetros. No. 4 calorías por centímetro cuadrado. ¿A qué distancia? A la distancia de trabajo que habíamos especificado en el norte, es decir, 45 centímetros. Si la persona trabaja a mayor distancia, pues vamos a tener menor energía que llega a la persona. El segundo dato, el AFB o la frontera de arco eléctrico. Esa es la frontera que yo les decía. Estamos hablando de 63 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no tenga elementos de protección personal adecuados, mínimo debe estar a 63 centímetros de los elementos energizados. ¿Cuándo? El tablero está abierto o desarmado, ¿cierto? Energizado, lógicamente. Si hacemos mantenimiento en línea desenergizada, esta teoría no aplica. Esta teoría es válida para hacer mantenimiento en línea energizada, en línea viva. Si el tablero está desenergizado, y lógicamente yo estoy cumpliendo con todos los parámetros de seguridad de mantenimiento en línea desenergizada, no hay posibilidad de que se presente arco eléctrico. Arco eléctrico es aplicable a mantenimiento en línea viva. Mantenimiento en línea viva. Entonces, si el tablero está abierto, el tablero está energizado y alguien está haciendo algún procedimiento sobre el tablero, persona o personal que no tenga EPPs adecuados debe estar por lo menos a 63 centímetros de distancia de las líneas energizadas. Esa es una línea o una distancia de seguridad que por norma debe estar marcada en el suelo frente al tablero. IE es la energía incidente a la distancia de trabajo. Si ustedes ven 45.7 centímetros, es decir, pie y medio. Entonces, si hay una persona que está trabajando sobre ese tablero energizado y está trabajando de forma adecuada, es decir, de la cara y el tórax a 45 centímetros de las partes, 45 centímetros de las partes energizadas, si se llega a presentar arco eléctrico en ese tablero, un error de la persona que está haciendo mantenimiento típico, entonces a esa persona le va a llegar una energía incidente de 2 calorías, 2.021 calorías por centímetro cuadrado, por lo cual su EPP, sus elementos de protección personal, traje, guantes, el protector facial, casco, deben garantizar que soportan por lo menos 2.021 calorías por centímetro cuadrado, es decir, nivel B. Nivel B. Y este PCT es cuál es el tiempo de despeje de falla. ¿Quién despeja esta falla? Este interruptor, ¿cierto? Entonces el tiempo de despeje de falla en este momento está en 50 milisegundos, que es el ajuste que se tiene en este interruptor. Desajustemos el interruptor a ver qué pasa. 10 kiloamperios. No podemos. La parte instantánea no da. Con este interruptor es imposible tener un tiempo mayor. No se puede. Tocaría cambiar de interruptor por uno que permite una corriente instantánea superior a 10-12 kiloamperios.
Un resultado importante de este estudio de arco eléctrico son las etiquetas que uno debe colocar en los tableros o al lado de los tableros. Es que la puerta del tablero o las puertas de los tableros no permiten la colocación de las etiquetas sobre el propio tablero. ¿Cómo se obtienen esas etiquetas? Entonces vamos aquí al reporte, al Report Manager, y donde dice Label, ahí escogemos cuál es el tamaño de esa etiqueta que nosotros queremos imprimir. En la versión 18 solo está en inglés, en la versión 16, si mal no recuerdo, ya está en español también. Entonces escojamos una etiqueta cualquiera, entonces que la salida sea en un archivo PDF y escojamos una etiqueta, escojamos la primera, la de 3.5 por 7 pulgadas con el título de Danger. Y OK. En la carpeta donde ustedes tengan guardado el archivo, en mi caso en documentos, ITAB, curso de semana tecnológica ejemplo, se va a generar la etiqueta. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de etiqueta para ese arco eléctrico. Hay muchas opciones de diferente forma de etiqueta. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos de la etiqueta? Primero, las características de seguridad de arco eléctrico y choque eléctrico. Entonces, primero, por arco eléctrico, ¿cuál es la distancia o la frontera de seguridad para arco eléctrico? 63 centímetros. Si usted no tiene los elementos de protección personal adecuados y si ese tablero está abierto, usted no debe estar a menos de 63 centímetros con respecto a los elementos energizados. ¿No? Segundo, si usted está trabajando sobre ese tablero y está a una distancia de 45 centímetros y se presenta arco eléctrico, ¿cuál es la energía que le va a llegar a su cuerpo? En este caso, 2.020 y pico calorías por centímetro cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, usted debe especificar los elementos de protección personal. Entonces, aquí nos dice la distancia de trabajo, que eran los 45.7 centímetros, ¿cierto? Redondeando 46 centímetros. Por lo cual, en resumen, si usted va a trabajar en línea libre en el tablero, debe trabajar con elementos de protección personal mínimo categoría B. La segunda parte de esta etiqueta. Advertencia sobre choque eléctrico. ¿Cuál es el voltaje nominal del tablero? En este caso son 480 voltios AC. ¿Cuál es la distancia de aproximación segura? ¿Qué significa eso? Si usted no tiene los elementos de protección personal adecuados contra choque eléctrico, debe estar por lo menos a 1,7 metros de las partes energizadas y el tablero está abierto. ¿Dónde se debe marcar esa distancia? En el suelo. ¿Okay? Lo segundo, la distancia restringida. Si usted tiene los elementos de protección personal adecuados, pero no tiene permiso de trabajo, usted puede llegar máximo a 30 centímetros de distancia del tablero, desde el punto de vista choque eléctrico. Combinando tanto choque eléctrico como arco eléctrico, ¿sí verá que usted se puede acercar a esta distancia? No. Desde los elementos energizados. Llámese barrajes y el interruptor sobresale entonces desde el frente del interruptor, ¿cierto? Desde el elemento energizado que esté más hacia la parte externa del tablero. Entonces, en este caso, si nosotros miramos esta distancia y la comparamos con esta, si yo me acerco a 30 centímetros del tablero, aunque estoy cumpliendo con distancias de seguridad para choque eléctrico, estaré incumpliendo distancias de seguridad para arco eléctrico. Entonces, ¿qué distancia se debe respetar? La mayor. En este caso, la distancia de trabajo.
Si nos acercamos a un tablero de media tensión, por ejemplo, pues vamos a observar que esta distancia restringida es mayor que la distancia del arco eléctrico. Entonces, ¿cuál se respeta? La mayor. Todas estas distancias deben estar marcadas en el suelo, ¿cierto? Por norma. Entonces debe estar la etiqueta sobre la tapa del tablero, la puerta del tablero o al lado, si es que sobre la puerta no se puede. Hay veces que la puerta está llena de elementos que impiden la colocación de la etiqueta, entonces uno la coloca al lado del tablero. Y aparte de eso, esas distancias de seguridad deben estar marcadas en el suelo. Y finalmente, pues, ¿cuál es el tablero sobre el cual se hace ese análisis? Entonces, esta es una muestra de etiqueta, hay etiquetas mucho más completas, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden jugar con las diferentes etiquetas, hay como 30 tipos de etiquetas diferentes para mirar ¿Cuál conviene más para la tarea que estén haciendo? Por ejemplo, en este tipo de etiqueta, inclusive especifican cuáles son las características de los elementos de protección personal que se deben utilizar. ¿Cierto? Entonces, debe utilizar una camisa de manga larga con un rating mínimo de 4 calorías por centímetro cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección personal mínimos que usted debe utilizar de acuerdo a la NFPA 70E versión 2018, que fue la que utilizamos?